Muy bien, continuemos entonces. Por aquí recuerda que en el caso de la B y la V tienen esta representación, ¿ya? Porque son el mismo sonido, ¿no? Entonces diremos virrey, ¿no? Representado de esta manera. Esta R, ¿no? O doble R, en todo caso, tiene la representación con una pequeña raya en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos entonces. En nuestro idioma, señoritas, tenemos dígrafos o letras compuestas, ¿ya? Son 5 en total. Estas letras compuestas o dígrafos, que puedes observar en este caso, son representados por un solo fonema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo China, estos dos tienen el sonido de ch. Entonces su representación fonológica va a ser de esta manera, una especie de C con un sombrerito en la parte superior, ¿no? Entonces cuando yo escriba China fonológicamente, esta será su forma correcta. En el caso de guiso, esta G y U tienen un solo sonido, lo voy a representar con una G. En el caso de aquí, la Q y la U tienen el mismo sonido, ¿cierto? Entonces lo voy a poner aquí, de esa manera. En el caso de Callao, ¿no? Esta doble L o L también puede tener dos representaciones. Esta L con un piecito debajo, o en todo caso, esta representación. ¿Ya? Entonces, si yo escribo Callao, lo correcto será esto. Si le coloco esta representación, cambio de ella, también va a ser lo mismo. Y en el caso de perrito, su representación correcta será de esta manera. ¿Listo? Recuerda que esa R, al pronunciarse de manera múltiple, dices perrito, no perito, sino perrito, vas a tener que representarlo de esta manera. Ahora, en nuestro idioma, señoritas, tenemos una cantidad limitada de fonemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos fonemas tenemos? 24. Ahora, de esos 24 fonemas, podremos afirmar de que 5 son vocales y 19 son consonantes. Eso sí, recuerda que en nuestro idioma hay algunas variaciones y en el caso del español ocurre que, por ejemplo, tenemos ciertas características como por ejemplo el ceseo y el yeísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Z para nosotros suena lo mismo que la S, ¿no? Eso se le llama ceseo. Y en el caso del yeísmo ocurre porque la EY y la Y para nosotros tienen el mismo sonido también. Entonces podemos considerar de que en Latinoamérica por lo general tenemos 22 fonemas, ¿no? Pero en el español correcto son 24. ¿Listo? Muy bien. Los fonemas, señoritas, se van a clasificar en dos grupos, los fonemas que son segmentales y los suprasegmentales. Cuando a ti te dicen fonemas segmentales, lo que tienes que tener en cuenta es un segmento. Cuando nosotros escribimos, ¿quiénes comparten la misma línea, el mismo segmento? Pues tú dirás, ¿no? Son los fonemas que se van a formar una especie de cadena. ¿Y quiénes van en un mismo segmento? Las vocales y las consonantes, unas detrás de otras, ¿no? Formando una línea. Ahora, los fonemas suprasegmentales se superponen a los fonemas segmentales vocálicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra savia, ¿cierto? Entonces, estos 5 elementos están yendo, 5 fonemas están yendo de manera segmental porque comparten una misma línea o un mismo segmento. Pero ¿qué pasa si yo le coloco esta tilde? Ya no está compartiendo la misma línea, ¿no? Más bien se superpone a los fonemas segmentales. Entonces a eso se le llama fonema suprasegmental. Ahora, los fonemas suprasegmentales están constituidos tanto por el acento, que viene a ser la intensidad, el tono y la duración o cantidad. Fíjate por aquí, no es lo mismo que yo diga sabia a decir sabía, ¿no? El hecho de que yo varíe el acento de una palabra o la intensidad hace que el significado también varíe, ¿cierto? No es lo mismo que uno pronuncie la palabra ejército a decir ejercito y a decir ejercitó.
el acento o la intensidad hace que varíe el significado. También ocurre lo mismo con el tono o la entonación. Fíjate, en este caso la oración dice, ¿no? Trajeron los regalos de manera afirmativa. Pero ¿qué pasa si te digo, trajeron los regalos? Aparentemente tienen las mismas vocales y consonantes, pero la entonación hace que el significado y la intención comunicativa varíen. Y ocurre también lo mismo con el fonema suprasegmental llamado duración o cantidad. No es lo mismo decir Anselmo a decir Anselmo. Obviamente va a variar, ¿no? Va a variar el significado, la intención comunicativa. Entonces, los fonemas segmentales están formados por las vocales y las consonantes, y los fonemas suprasegmentales están formados por el acento, el tono y la duración, o también llamada cantidad. Bien, los fonemas segmentales, como hace un rato te mencionaba, están divididos en dos, ¿no? Los sonidos que son vocálicos y los sonidos consonánticos. Los sonidos vocálicos se caracterizan porque cuando tú los produces, el aire en su salida no encuentra ningún obstáculo, ¿no? En ellas siempre las cuerdas vocales van a vibrar, por lo tanto tú puedes afirmar que son sonoras, siempre. ¿Por qué se dice que son sonoras? Porque nuestras cuerdas vocales vibran. En cambio, los sonidos consonánticos siempre van a encontrar algún tipo de obstáculo en la salida del aire, ¿no? Y se van a clasificar teniendo en cuenta tres ejes. Primero, el modo de articulación. Segundo, el punto o lugar de articulación. Y por último, la vibración de las cuerdas vocales. Revisemos los fonemas vocálicos. En castellano tenemos 5 fonemas vocálicos que se clasifican primero de acuerdo al grado de abertura de la boca. Y en ese caso vamos a tener a las vocales que son cerradas, las medias y las abiertas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también lo podemos clasificar según el lugar de articulación. Y en ese caso podemos decir que tenemos vocales anteriores o palatales. Anteriores vienen a ser la E y la I, porque para pronunciarlas la lengua tiende a juntarse, no a pegarse, pero sí a juntarse al paladar. Tenemos las posteriores o velares, en ese caso son la O y la U, porque para su producción la lengua tiene a acercarse al velo del paladar, y tenemos la vocal central que viene a ser la A. ¿Listo? Fíjate por acá. Entonces te decía que las vocales se van a clasificar en cerradas o altas. ¿Cuáles son las cerradas o altas? La I y la U, de acuerdo al grado de abertura, ¿no? Vamos a tener también a las vocales que son medias, en este caso la E y la O. Y en el caso de las vocales abiertas o bajas, vamos a tener a la vocal A. Ahora, de acuerdo al lugar de articulación, vamos a decir que la I y la E vienen a ser anteriores o palatales, ¿no? Y en el caso de la U y la O, vienen a ser posteriores o velares. Y en el caso de la A, viene a ser central porque la lengua se mantiene en su posición original. Bien. Los fonemas consonánticos, señoritas, tienen una clasificación mucho más diversa y mucho más compleja. Se van a clasificar de acuerdo al punto de articulación en bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. De acuerdo a la sonoridad, se van a clasificar en sordos y sonoros, es decir, si vibra o no vibran las cuerdas vocales. Y por el modo de articulación los vamos a clasificar en oclusivos, fricativos, africados, vibrantes y laterales. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a tener a los que se llaman nasales. Fíjate por acá. Los fonemas consonánticos se van a clasificar obviamente de acuerdo al punto de articulación. Hace un rato te mencionaba. ¿Cómo es eso del punto de articulación? ¿No?
Es decir, dónde se produce el sonido, en qué momento. Y por ahí te dicen, puedes tener a los fonemas que son bilabiales. ¿Cómo son los fonemas bilabiales? Se producen cuando los labios se juntan para producirlos, ¿ya? Y en ese caso tenemos la P, la B y la M. En esos tres casos van a ser bilabiales. Los labios se van a juntar para producir el sonido. Vamos a tener también a los labiodentales. ¿Cómo son los labiodentales? Cuando el labio inferior se va a unir o se va a acercar a los dientes superiores y solo tenemos un labio dental que viene a ser la F. Prueba en la pronunciación, trata de hacerlo, ¿no? Y te darás cuenta que el labio inferior se va a apoyar sobre los dientes superiores. F. Ahora, en el caso de los dentales, se llaman así porque la lengua se va a apoyar en los dientes superiores y ocurre cuando el ápice se junta a esta parte, ¿no? Detrás de los dientes que son incisivos. Y se da cuando producimos la T y la D. También tenemos los interdentales, cuando la lengua sale ligeramente entre los dientes superiores e inferiores. Hace un rato te mencionaba de que probablemente en el Perú tú no vayas a percibir este sonido. ¿Por qué? Porque a la Z lo pronunciamos casi lo mismo que la S o lo mismo que la S, ¿no? Pero en España, ¿cómo pronuncian la Z? Z. Y te das cuenta que la lengua se coloca entre los dientes. Por eso se le llama interdentales. ¿Listo? Ahora, también vamos a tener a los alveolares, ¿no? Entonces tú dirás, ¿dónde están los alvéolos? Los alvéolos se encuentran en la parte posterior de los dientes. Fíjate por aquí. Detrás de tus dientes superiores vas a encontrar una zona que tiene una especie de arrugas, ¿no? Detrás de los dientes. A eso le llamamos alvéolos. Y cuando pronunciamos la N, la L, la R, la doble R y la S, entonces se va a dar la producción de esos sonidos, ¿no? Llamados alveolares. En el caso de los velares, se dan cuando la lengua se retrasa hasta el paladar blando, o también llamado velo del paladar. ¿Y dónde se encuentra el velo del paladar? En la parte posterior. Fíjate por acá, ¿no? Esta parte blandita donde se encuentra una especie de telita, a eso se le llama velo del paladar, ¿no? Y la pronunciación de la G, de la J, que se representa de esta manera, y la K se va a dar justamente en ese punto. Ahora, en el caso de los palatales, se van a dar cuando la lengua se apoya en el paladar duro. ¿Mira dónde está el paladar duro? Toda esta parte que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal. Toda esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué consonantes se van a producir en ese caso? La Ch, la Ey, la Ñ y también tienes a la Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Según el modo de articulación, los sonidos pueden ser oclusivos. ¿Cómo se da un sonido oclusivo? También se le llama explosivo, porque los órganos articulatorios se cierran completamente y se abren después repentinamente. No puedes hacer la prueba, por ejemplo, con la B, ¿no? Antes de que salga este sonido, te das cuenta de que el aire no sale y luego lo hace con mayor impulso. Ocurre lo mismo con la D, con la G, con la P, con la T y con la K. Ahora, también vamos a tener los sonidos llamados fricativos o continuos. ¿Por qué se llaman así, fricativos o continuos? Porque el aire va a salir, aunque sea rozando, ¿no? Sale rozando por los órganos articulatorios. Es el caso de la S, la F, la J, también tienes la Y y la Z, que es poco perceptible en el Perú.